Que ya empieza. ¿Te has preguntado alguna vez qué oculta la industria del videojuego? Pues haber estudiado. Aquí escucharás a 3 game devs contar batallitas, conspiraciones y tonterías varias. Coge un café y apaláncate, que empieza Devs Mitificados. Y bueno, y estamos listos para empezar, ¿no? Primer episodio de Devs Mitificados. Nice. Vale, empieza nice. tú y ya la arrancamos los demás. Parecía Hola. imposible. Parecía imposible, pero aquí estamos. Bueno, presentaciones primero, ¿no? Ya que es el primer episodio, habrá que presentar, digo yo. Yes. Digo yo que sí. Pues nada, tenemos con nosotros hoy, y esperemos que en los próximos episodios, a Lluís Morueco. Sí, me esforzaré. Me esforzaré por estar en los próximos episodios. Ok, Sí, sí, genial. Natalia Lid, ¿vale? Ya estamos. Natalia Lid. Y Albert el Sierras, ¿vale? Albert Albert Serra, soy yo. El Pero digo, es que Sierras. si digo Albert Serra, me pasa siempre. Me confunden con el director de cine. Entonces, para evitar Ah. malentendidos, tenía que aclararlo, ¿vale? Ya, Sí, yo te lo digo. lo puedo entender, que es que enseguida la gente recurra a este pensamiento, ¿no? Siempre y me te, pasa. te confundan Por la mucho. calle. Por la calle me paran y me dicen, ¿eres Albert Serra el director? Y digo, no. Claro, no, porque soy Albert ven tu Serra, el nombre, ¿no? director. Es como tener el nick encima, Efectivamente. ¿no? De esta, ¿no? Claro. Y dicen, Exactamente. hostia, no serás el director. Ya, lo entiendo. No es normal. Bueno, No pasa como nada, me ha pasado nosotros muchas sabemos veces. quién eres. No. Exacto. Bueno, pues nada, para calentar un poquito vamos a hacer el noticiero. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo y a ver qué chicha le sacamos un poco a los temas, ¿vale? Bueno, empezamos con el raje ya directamente del Mother 3, porque está aquí puesto primero y igual sería... Sí, a Sí, ver. vamos a darle el pie A ver, a fue el Lluís, que Nintendo es el que Direct. más tiene que decir. Venga. Claro, fue el Nintendo Direct. El Nintendo Direct tiene cosas chulas. No sé si vale la pena primero comentar lo bonito y luego el enfado. O sea, quiero decir, No, yo empezaría por la mierda. no, por la mierda. ¿Tú crees? A ver, el Nintendo Sí, sí. Direct está Venga, va. bien. Porque tiene, pues bueno, anuncian un juego, pues el de Atlus, este tiene buena pinta, ¿no? ¿Cómo se llama la puta mierda esta? Lo diré, Unicorn Attack, no, Unicorn Overlord. Overlord. El Overlord. Overlord, sí. El Fantasy Life, que a mí me gustaba mucho, el Epic Mickey, ¿no? Que, bueno, que lo hacen de nuevo, el Rebrushed, buen nombre, ¿no? Cuando lo Sí, leí le pensé, pega. hostia, Está guapo. claro, pintas, pinceles, ¿no? Pues Rebrushed, está bien. Es ingenioso, le vamos a dar eso. No es innovador porque es un refrito, pero Alguien es se llevó una ingenioso el palmadita en la nombre. espalda ese día. Sí. Bien. Sí. Vale, todo eso está muy bien, Battletoads, todo está muy bien, pero es que además esto es muy personal, ¿eh? Yo cada Nintendo Direct, pero no os estoy mintiendo, cada Nintendo Direct digo, Mother 3, por favor. Lo digo, ¿eh? O sea, sí, No. es tu tema. O sea, has Lo tocado digo. la fibra de Lluís. De hecho, este Nintendo Direct lo vi en clase con los alumnos y dije, queridos alumnos, si dicen Mother 3, a vuestro profe le da un chungo y se pone a llorar. Y por supuesto no lo dijeron. ¿Pero qué pasó? Que sí lo dijeron en otro Nintendo Direct. Eso es lo que Concretamente, te dolió. claro, concretamente en el de Japón. Porque Ah. sí que viene el Mother 3, pero solo en Japón. Bueno, no viene, va a Japón. Va a Japón y se queda en Japón. Ni siquiera va, ya estaba ahí. ¿sabes? Ya estaba y ahí, lo que han se hecho es queda. encenderlo. Porque encima el puto Mother 3, perdón, a veces me pongo nervioso, No no aquí salió de Japón. Es más 18. no salió de Japón, ¿sabes? Entonces, les ha dado pereza traducirlo. A ver, que entiendo que es un tiempo, pero coño, Pero es ya una está, ROM o sea, que es el Earthbound, ¿no? O sea, ya está traducido, no hay que hacer nada. No, es el Mother 3, que es el Earthbound 2, si nos ponemos tiquismiquis. O sea, Vale. Earthbound es Mother 2. Y luego está el Earthbound que le han llamado Beginnings, que es el Mother 1. Y está luego el Mother 3 que no tiene Earthbound, porque no vino. Entiendo que sería 2, ¿sabes? Está quedando todo clarísimo, ¿eh? La gente se está enterando Sí. de todo, yo creo. Sí, tienes 3 tienes 3 Mothers y 2 Earthbounds. ¿Vale? Entonces, ¿qué la pasa? cuestión es que el puto Mother 3, que es el, El juego Mother favorito 3. de Lluís, No, no no le le sale encaja. de los cojones ponerlo No. aquí en No. el Y la resto. ROM está traducida por fans. Quiere decir que tú te lo puedes bajar traducido en emulador, ¿sabes? Que yo Es que que este sé, es otro tema. mandas un mail y seguro que te dicen que ok, ¿no? Claro, dice, gracias por la traducción de gratis, bro, Sí. no te damos nada y de gracias que no te denunciemos y lo ponemos en la store. O sea, es No, que, no, Importante, claro. importante. Claro, es que encima eso. es que es Nintendo. ¿eh? Eso te iba a Pero decir, bueno. que hay que tener cuidadito porque estamos hablando de Nintendo, que dentro de todas las cosas buenas que pueda tener, pues tiene muchas muy malas, como puede ser este tipo de cosas, ¿vale?
Que nadie entiende Ya. por qué. ¿Por qué Nintendo tiene tanto dinero? Bueno, pues no necesariamente porque solo venda un montón de videojuegos, que también es el caso, sino por todos los requerimientos legales que tiene abiertos con demandas Ya. con gente. Que bueno, es un ¿Creéis que es melón el- que se puede Ya, abrir es verdad. Esto lo guardamos diferente. porque... O sea, Es un buen melón. es un modelo de negocio el de Nintendo del denunciar a gente. O sea, Hombre, rollo, yo- ganar Depende Yo de me lo que pondré a te- favor. O sea, yo estoy enfadado, pero me pondré a favor. Entonces me parece bien que algún día abramos este melón. Venga, vale. Se guarda, Genial. se guarda como melón a abrir en otro momento, porque claramente es un tema distinto a lo que viene siendo el Nintendo Direct. Pero Sí, Exacto. que completamente. vale la pena explorar en un futuro. Así que. Pero Vale. bueno, El caso es que estoy muy enfadado. Pero, sí. Y con razón, y con razón. No, no, Aquí le damos la con razón a toda- Joyce. con toda la razón, yo espero que hagan algo. Pero bueno, yo que sé, al menos Shigesato Itoi, el escritor, el que se inventó la historia esta de los modders, al día de Shigesato paso Itoi, pues ha claro. aprovechado para hablar un poco de por qué hizo estas cosas. Y bueno, eso que te llevas como fan de que al menos hace alguna declaración más. Pero cuando le han preguntado, oye, ¿por qué no viene a Europa y América? Le han dicho, preguntadle a Nintendo. Y ahí se ha quedado. Ah, Ahí se ha quedado la cosa. Bien llevado. O sea, es como te paso la patata caliente, Nintendo. Venga, ahora es tu problema. ¿sabes? Yo creo No que es- no es tendrán un- que Y hacer un seguramente lo pensamiento. sea. Yo tengo fe, tengo fe. A ver, Recordar también te también. digo Sí, adelante. que es posible que de momento no salga, pero a lo mejor en un futuro sí, porque recordemos, vamos a aprovechar como primer desmitificando cosas que pasan en esta industria, básicamente, y es que Vale. traducir los juegos, no solo en audio, sino a nivel de localización, cuesta mucho dinero, ¿vale? Sí, es real. ¿Es cierto que Es esto es real. Nintendo y tiene dinero a las puertas? Sí, también. ¿Que puede ser el mayor motivo por el que todavía no han hecho esto? Pues no creo que sea por motivos de dinero, así que veremos. Pero también es cierto que a lo mejor de momento no sale, por el motivo que sea, y a lo mejor luego en un futuro sí que tengamos algo, y no me refiero solo a traducciones de fans, que se agradecen mucho, pero quieres que no, es un curro y no está remunerado, y eso no está bien, simplemente apoyarte en que tus fans quieran hacer este tipo de trabajo. O sea, eso está bastante feo. Pero Hombre, desde luego yo entiendo que perder dinero no les apetece. Porque al final, claro, si lo metes en el Claro. online, no estás ganando nada. Solo estás perdiendo ese dinero. Y pensarán, Ya. si el online ya lo pagan. No van a no van a pagar más online. A lo mejor si dijeran, no, es que si metemos este juego, se suscribe al Online Plus mucha más gente. Pues Si entonces meten el Pokémon Zafiro, Rubí y Esmeralda, ya te digo yo que eso pasaría, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, pero con el Model 3 no. No. Yo creo que no. ya, ¿Y no es creéis que es quizá el... Es que me parece buen apunte el que ha dicho Natalia de que, claro, pierden dinero y luego lo ha relacionado con el tema de que los fans lo hayan traducido. Y aquí yo entiendo que desde fuera puede parecer de plan, tío, si lo hacen los fans que no son profesionales, tanto dinero no costará o tan difícil no será. Claro. Y me parece buen punto aquí también, porque sí y no. Es decir, el tema que es que en empresas grandes, a mí me da la sensación, por haber pasado de cualquier empresa grande, es que se miran las cosas individualmente con ratios y KPIs y mierdas y dicen, vale, ¿este juego individualmente va a darnos beneficios en la traducción? No. Aunque cueste una mierda, si no nos va a dar si no vamos a recuperar esa inversión en concreto, ya no lo no se hago. hace, Claro. efectivamente. Rollo, sí. me la suda. Esto A no Habría que ser que tener luego a un nivel ROI estratégico... ¿Sabes? Claro, exacto. Sí. Sí, el que resto- luego digan, me interesa perder dinero con este individual porque hay una Una bigger picture imagen, aquí sí. que me interesa mantener, Pero muchas veces en muchos juegos, como hay tantos, al final son números, son letras. El rollo, este juego requiere tanto, va a dar tanta previsión de retorno, no lo hago. Me da igual lo importante que sea, me la suda, ¿sabes? Entonces, Y luego está el tema de la, Nintendo tiene pinta de que lo mira así, ¿sabes? Con esa de la lupa calidad, específica. Porque Nintendo con las traducciones no hace cualquier cosa, ¿sabes? No le pasa al translate y se desentiende, sino que Efectivamente. probablemente no le gustase una traducción de los fans. Seguramente tendría que tener una localización como muy trabajada. Además, serían varios idiomas, no solo españoles. Claro. Pues ese es Sí, alemán, hacer el es multifive y todo francés, esto. es portugués, ¿sabes? La tienen Sí. que hacer todos. Y yo creo que eso les supondría cosas. No creo que se metieran a cambiar imágenes, pero es verdad que esas imágenes están todas en japonés. Si hay algún sprite que se podría pasar, tendría que redibujar en inglés, que ahora no caigo, si hay algún botón que ponga algo, pues también se tendría que hacer. Yo creo que por eso no lo hacen. Bueno, eso Bueno. depende porque sí es cierto que hay en muchísimos videojuegos que sí que tienes una traducción o localización en inglés, español,
no sé, cualquier idioma al que se haya traducido, pero no necesariamente los sprites de carteles o cosas que te puedas encontrar por el entorno están traducidos normalmente. Eso no es una cosa que se suele cambiar, porque implica que tienes que meter un montón de cosas dentro del propio paquete del juego, que ya pesan suficiente últimamente los videojuegos, que me ocupan la consola entera de 1 tera de SSD que tengo, que es un absurdo, ¿vale? Que me ocupe todo. No implica que tienes que meter una serie de archivos nuevos que son extra, porque tampoco vas a borrar los otros normalmente. Y esto se lo dejo a un programador que quiera comentarlo en algún momento, si esto efectivamente funciona así, porque esto es yo, como productora, asumiendo. El abuelo igual el abuelo Cebolleta no está ready para unirse todavía, me parece a mí. Algún día. Algún día se unirá. De momento está ocupado videojuegueando. Genial. Bueno, encaja en el lore. Sí, está... Eso es. Vale, Es una persona con criterio, ¿vale? Creo que el principal problema es que son imágenes en inglés. En japonés, perdón. Sí. Ese es el principal problema. Perdona, sí, bueno, Albert, por favor. No, para cerrar el tema que al final es eso. Nintendo o lo hace bien o no lo hace, aunque los fans nos sude la polla, nosotros somos fans. O sea, el fan de Nintendo es un fan muy fácil de contentar y Nintendo por algún motivo sigue decepcionando en ese aspecto de, tío, danos algo, danoslo traducido, da igual que esté mal, si lo que queremos es jugarlo en nuestro puto idioma. Claro. Pero aún así entendemos que la política de Nintendo es esta, es muy rígida, bla, bla, bla. Entonces, a mí ya con inglés me vale. También, pero bueno. Sí. Bueno, nada, cerramos el Nintendo Direct, nos hemos dejado cositas, el Fantasy Life que hablábamos Luis y yo antes, es una cosita y tal. Y es que en breve hay un Nintendo Direct de Pokémon del nuevo Pokémon. Ya veremos. Bueno, ya veremos con el Power World, que sería otro tema para a lo mejor otro episodio. Yo de los Nintendo Directs de Pokémon me bajo del carro, o sea, me bajo la vida porque I am sorry, pero no. No te preocupes. No. Yo sí que quería solo mencionar que hay un par de videojuegos de la lista que he visto que me hacen ilusión, que viene a ser uno que me ha avisado Luis esta mañana de que estaba porque no lo filtré, que era el Unicorn Overlord, que sí que es verdad que me hace ilusión, tengo ganas de tocarlo, y el South Park Snow Day, porque a mí me hace ilusión, me gustan los juegos de South Park, creo que al abuelo Cebolleta también le va a hacer ilusión que esté ahí, porque además son videojuegos que hemos jugado juntos, así que va a estar chulo, y quitando eso, pues la verdad es que yo es que no soy muy de Nintendo, nunca he sido muy de Nintendo en general, pero... Sorry, sí, lo he dicho ya. Haters, come at me. I don't care. Van a venir a buscarte a tu casa, Natalia. Ya está, asúmelo. ¿Vale? Cambia la cerradura, refuérzala. Whatever. Claro, sé que no he sido nunca de Nintendo porque mis padres nunca quisieron comprarme las Game Boys. No por nada más. Sí, culpa de los padres. Encima, ¿eh? O sea, no le gusta Nintendo y le echa la culpa a los padres. Sí, así Qué asco de persona. Mis valores son los que me definen mis padres. Eso no, pero es cierto que tú yo empecé en los videojuegos cuando era pequeña y yo no tenía dinero para comprarme consolas cuando era pequeña, o sea, se jugaba lo que se compraba en casa y yo no lo decidía, así que... Venga, va. Compramos echarle la culpa a los padres. A mí me compraron una Game Boy, con lo cual tengo que ser fan de Nintendo. No, tampoco es que tengas entendemos que es así. Luego de mayor tienes tu propio criterio y yo he decidido no ser fan de Nintendo posteriori. Pero... vale, decisión consciente. Nada, pues acabas de sentenciar tu muerte. Venga, no pasa nada. Has desmontado toda la defensa, ¿no? Bueno, pues siguiente con Nintendo, ¿vale? Siguiente, Switch 2. Venga. Switch 2. ¿Qué pasa con la Switch 2? Bueno, pasa que últimamente no va a salir, yo creo no que no va a salir. La gente incluso dice que sale este verano, tío. Es que no va ni a salir. O sea, no va a salir Switch 2. Estos son los Nintendo fans que evidentemente quieren y desean una Switch 2. Conste que a mí no me parecería mal la release de una Switch 2. No la compraré, honestamente. A nadie que tenga Switch le parece mal la idea de Switch 2 y ese es el problema, que basamos nuestras predicciones en lo que queremos y no funciona así. No es una lista de los Reyes Magos, sino que hay que analizar qué sentido tiene. También hay que pensar que hace no demasiado tiempo salió también la OLED, entonces ¿hasta qué punto tiene sentido que saquen una nueva Switch? No pues bueno. Y sobre todo sin ninguna IP, ¿no? Porque si dijeras... Claro. El año pasó con la Switch, que me la compré de salida, que no suelo hacer nunca eso, porque salió con el Zelda, Breath of the Wild. Y ya dices, tío, no me lo voy a pillar en la Wii U, sí me va a salir en la Switch. Y ya me compré la Switch. Nintendo. Entonces, a no ser que salga me lo invento, un Metroid Prime 4, que por cierto, en algún momento ese juego habrá que salir. Decir algo de este puto juego. O sea, llevamos 6 años. 6 años, ¿no? Solo con la noticia con las letras de mierda. Exacto. O sea, lo que sabemos de Metroid Prime 4, una de las IPs más tochas de Nintendo es el título, que es Metroid Prime 4, que ya es Metroid Prime 4, ¿vale?
y que se ha vuelto a empezar a hacer porque movidas. Ya, la También- es un Eso es todo lo que se tema... sabe. Creo que es un momento tema. de que asumáis que es muy posible que ocurra lo mismo, que a lo mejor estoy desactualizada en el tema, si es así por favor corregidme, pero a lo mejor es momento de Cuidadito. que asumáis que igual pasa lo mismo que con el Silksong. Ya. Please, stop. Con No. contexto para los espectadores que a lo mejor no sepan qué ha pasado con Silksong. Pues Vale. en realidad, básicamente, que Que no sale llevamos nunca. esperando que anuncien algo. O sea, lo anunciaron como hace un montón de tiempo, en plan de básicamente Hollow Knight 2, ¿vale? Pero Silksong, y punto, ya está. Y no se ha vuelto a saber nada más desde hace no sé ni cuántos años han pasado desde aquel anuncio. Y Vale. está Ah. todo el mundo con el hype, incluido el abuelo Cebolleta, de a ver cuándo sale, a ver cuándo Sí, sí. sale el puñetero Silksong o cuando anuncian algo, porque ya ni que salga, solo que nos anuncien algo. O sea, es que ya no Sí, te es la estoy motivación. pidiendo. lo que me cree Prey Claro, 4. claro. Y no ha salido nada. Entonces yo creo que No, a lo no, mejor no. es hora de que, gente, por favor, asumáis que a lo mejor esto no ocurre nunca. No, Vale. yo lo tengo muy claro, ¿eh? Lo primero que dijeron mis alumnos con el direct, porque claro, el Silksong se ha convertido en la ilusión de ver algo de anuncios. Es decir, Literal, sale es que Play ya no y es ni quiere un hacer un juego. anuncio. Pues igual sale Nintendo y quiere hacer un anuncio. Pues igual, ¿sabes? Y así estamos todo el rato. Los premios de no sé qué, pues igual, y estamos con esas. Y Sí, sí. no sale nunca. Y ellos estaban, Silksong, y les dije, no va a salir el Silksong en este Nintendo Direct. Y Sí, efectivamente no salió. ya es directamente. Yo creo que se pueden abrir hasta apuestas. Lo típico que, bueno, con tus amigos tú Hombre, siempre tienes tus la predicciones porra. de, "Buah, seguro que La sale porra. esto porque hace un montón de años que no sé qué, no sé cuál". Pues una porra de. Yo apuesto a que este año sale el Silksong. Por favor, no apostéis a favor de que va a salir porque vais a perder. Nunca. Mira, Eso igual es como sale la Switch recomendación. 2 con el Silksong. Ojo, cuidado, ¿No? sería una buena estrategia de marketing porque ya te digo Solo desde para luego vende. Switch 2. ¿Sabes? yo. Desde es luego así. vendería. Era todo un rato una estrategia, ¿no? Para esto. Desde No, a luego ver, vendería. volviendo a la tierra un poco, de Sí. Switch Vale. 2, yo creo que no va a ocurrir Switch 2. Vamos a ir directamente a la siguiente generación de consola de Nintendo y a ver qué se sacan de la manga. Bueno, Porque estamos en un punto muy delicado, donde nos estamos pidiendo ya en realidad virtual, en realidad aumentada con las gafas, o sea, Nintendo, que siempre suele apostar por la innovación en a nivel de jugabilidad e incorporar estos elementos en la consola, tiene ahora mismo muchos frentes abiertos en Mm. cuál se mete, ¿sabes? Pero se mete en la realidad virtual, la realidad aumentada, una mezcla, hace alguna cosa diferente completamente, quiere jugabilidad tipo, mejora todavía más el tema de la movilidad con los mandos y tal. Sí, y yo creo que es- va a ir por ahí. O sea, yo Es creo verdad que no Nintendo hará una se va a cosa esperar. tuneada, creo yo. claro, no, eso pero no es hará. que también estamos asumiendo que, claro, porque nosotros, en base a los rumores y noticias y cómo se ha calificado esta nueva consola, digamos, se la ha llamado Switch 2, pero, o sea, es que nos estamos limitando en el pensamiento de que tiene que ser igual que la Switch 1, pero mejorada, y no necesariamente, o sea, a lo mejor No. se llama Switch 2 para nosotros porque esto es un rumor, pero no quiere decir que no se esté, que se está haciendo, evidentemente, una nueva consola de Nintendo. O sea, no quiere Sí, decir que eso se está está haciendo confirmado. ahora y no tengo. Pues eso, a eso voy, en plan de. Y Como la nosotros, Wii U, ¿no? Que en la se llamó Wii U, comunidad- pero nada que ver. eso es, o sea, nosotros la comunidad hemos decidido llamar a esta nueva consola que sabemos que está en desarrollo, que no tenemos ni puta idea de cuándo podría salir ni qué tipo de features puede tener. Hemos decidido llamarla Switch 2 porque la anterior se llamaba Switch Claro. y ya está. Pero realmente la Switch 2 puede ser literalmente cualquier cosa. Ahora, si estamos pensando en el formato de Switch, de literalmente lo que he dicho de la Switch mejorada con 2 features más, si tal, pues no creo que les compense, honestamente. Creo que merece más la pena invertir dinero a nivel de empresa en una consola para una generación futura Ujú. y centrarse en las nuevas tecnologías, que seguramente sea lo que estén haciendo, porque si lo he pensado yo, o sea, esta gente que sabe lo que está haciendo, pues Está obviamente... claro. No, digo yo ya que no lo que sabrá sepa lo que mejor. está haciendo, sino que Nintendo es la estrategia que lleva siguiendo las últimas consolas. Sí, o sea, sí, se sí. la pegó con Wii U y dijo, vale, nunca más me voy a meter en fregados de competir con PlayStation y Xbox. Yo voy a hacer mi propia Es shit que no, y no ya debería, está. porque no tienen el mismo público objetivo Claramente. en general tampoco, ni les merece la pena. Así Vale, como... tenemos que pasar de tema, chicos, que se nos ha acabado el tema Sí, el sí. tiempo ya del noticiero. Madre Ostras. mía. Vamos con Es que la como nos gusta recomendación hablar. mensual. Sí, nos encanta. Por eso estamos aquí. Venga, vamos con la Recomendación siguiente. mensual a saco ya. Recomendación mensual. Recomendación mensual. Creo que voy a hacer yo un step in, aunque se lleve hablando un rato, pero whatever. Sí. Adelante. Porque aquí soy la que mejor voy a hablar de esta recomendación mensual que teníamos listada, que es el Persona 3 Reload. Por favor, Es que señores. no podía sumo. ser de otra manera. Me sumo. Adelante. Por supuesto, Yui se suma porque ha empezado a jugarlo. Porque
lleva unas cuantas horas jugadas. O sea, quiero decir que no es como que lleve 5 horitas, ¿eh? Que si no recuerdo mal, entonces me han dicho que creo que llevas 50 horazas ya. 50, creo que 50. es como Sí, suficiente. no son pocas, ¿eh? Son más de las que yo llevo en Elden Ring y me lo estoy a punto de pasar. O sea, no son pocas horas, ¿eh? Son ya más que suficientes como para poder dar una opinión fundada de lo que viene a ser este Me videojuego. tengo que dar caña porque viene el Final 7 ahora al reverse. So, Pues ya te puedes dar si prisa no- porque todavía te quedan unas cuantas horas. Si te dura, Sí. si más o menos está pensado para durar lo que me ha durado a mí, que es verdad que yo me he pasado tiempo leveleando, etcétera, porque me he tomado mi tiempo, que me he pasado leveleando, también te digo, o sea, pero bueno. No me extraña. Ya, en fin. Pero vamos, juegazo. Si habéis jugado el original o la versión portable que sacaron no hace demasiado tiempo para la Switch, con el bundle junto con el Persona 4 Golden, recomendadísimo jugar si sois fan de la saga también, que yo es cierto que me he unido a este carro de la saga Persona no hace tanto, yo no he jugado el 1 y el 2, pero me parece Vaya. un juegardo. Sí, sorry. Tampoco te has pasado el así 4, me es. gustaría No me he dejar pasado el el 4, pero lo he comentario. empezado. No es Ah, como- y vale, he vale. jugado, jugué muchas horas también al 4, no me lo he acabado, pero sí que jugué muchas horas. Que me lo voy a volver a empezar porque soy así y así me dura más tiempo. Pero Persona Vale, yo 3 quería hacer un Reload. inciso, chicos, Sí. para lo mejor, o sea, para los que ya les gusta Persona, creo que no hace falta vendérselo. Creo que igual molaría hacer el ejercicio de vendérselo a alguien que no ha jugado Pues- a ningún Persona. Ujú, Pues mira, esa es buena, efectivamente. porque hay una cosa curiosa del 3, del nuevo, y es que Ujú. lo han adaptado muy bien a la hora y Efectivamente. te recuerda mucho al 5, Eso pero es. es verdad que el 5 sigue teniendo más cosas, porque se hizo partiendo de una base mucho más compleja, ¿sabes? Y sobre todo el Royal, obviamente. El Royal, que sobre todo, Es, sí. es otra cosa. Que por cierto, también el- lo recomendamos como recomendación mensual para cualquiera. Persona 5 Royal, por favor. Esa va a estar en cada episodio, ¿no? Eso está en cada Bueno, episodio. Bueno, lo voy a mensual, recomendar otra todos los vez el días. Persona 5 Royal. Sí, sí. Entonces el 3 me parece una buena forma de entrar a los Persona, Mm. porque, a ver, Mejor que el 5, ¿eh? Es más es que ¿sabes simple. qué pasa? Es más El simple. 5 es demasiado too much. O sea, no es too much. Es como es tan genial que a lo mejor Es luego la se te hace- sublimación de la fórmula de Persona, quizá, y eso a lo mejor Eso es es. más complicado de apreciar en su totalidad si vienes de cero, de Persona. Mm. Bueno, muchas En cambio, cosas. Persona 3 es una fórmula más enfocada en lo que es Persona como tal, sin sublimarlo tanto, sin elevarlo tanto con mil sí, mecánicas pero extras también y sobre tal. todo porque luego te puede costar ir atrás, ¿no? Entonces, si tú partes del Persona 5 Royal y luego dices, hostia, me gusta mucho el Persona 5 Royal y pretendes encontrar lo mismo en el 4 y en el 3, no va a pasar. No va a funcionar. ¿Sabes? Ya. Entonces, mira, yo sigo pensando que el 4 es el mejor para empezar, sin haber jugado nada. Pero porque creo que justo está en ese punto en el que lo que te falta, que luego tienen los demás, está bien. Luego pondría el 3, porque este 3 está muy bien. Está O muy sea, bien. se siente muy moderno. Las Y a mecánicas, la bueno, vez- los cambios de jugabilidad que han quitado, que han mejorado, se agradecen, porque algunos eran del año 2000, no 2000, Sí. 2010, pero vamos. Sí, sí, sí. Sí. Y luego ya el 5. El 5 es como el sumum de todo. Sí. Yo creo ¿Creéis que que es un poco el mismo síntoma de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom? Que si pasas de Tears of the Kingdom a Breath of the Wild, de repente como que se siente un poco clunky la experiencia, mientras que si haces al revés, vives la experiencia de Breath of the Wild como algo perfecto y luego Tears of the Kingdom es como, hostia, es lo mismo pero mejor, y al revés no funciona tan bien. Sí, pero yo creo que esa fórmula es básicamente aplicable a cualquier saga que tenga un poco la misma evolución, digamos. En este caso sí es cierto que con la sugerencia que ha hecho Lluís de empezar quizá por el 4 y luego saltar al 3 Reload, importante, al 3 Reload, Sí, el sí, sí, remake, sí. ¿vale? Totalmente. Y luego al 5 yo creo que sí que funciona porque es cierto que del 4 todavía no tenemos ningún remake como puede ser como en el 3, ¿no? Y digo todavía porque, bueno, pues hay rumores y yo sería muy feliz si me hiciesen un remake de todo, en general, A de ver. todo, la verdad. O sea, empieza desde el 1 y vete para arriba y ya está. Ya Yo creo que otra se vez. quedarán con el Golden. Yo creo que antes que hacer el Golden, hacen el 2 o algo así. Yo creo, sí, De tiene más opiniones. sentido que hagan un remake del 1 o el 2 primero antes que del 4, porque el 4 ya tienen la versión del Golden y funciona bastante bien. Es cierto que gráficamente se te puede hacer un poquito cuesta arriba, porque si yo no recuerdo mal, el Persona 4 Golden, el 4, perdona, no el Golden, es un videojuego de Play 2. Puede Y ser. eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es un videojuego de Play 2, por lo tanto a nivel de gráficos no puedes esperar gran cosa. Ahora, yo que cuando lo empecé a jugar lo tenía en la Switch, no sé, es cierto que al principio los gráficos te chocan un poco porque a día de hoy ya es que los gráficos son un tema aparte y se te puede hacer un poquito así, pero te acabas acostumbrando porque por el tipo de formato de juego que es, no necesariamente necesitas unos gráficos impresionantes para que sea una experiencia
agradable el jugarla y que sea divertido. Entonces, yo sí que es verdad que, al igual que Luis, recomendaría empezar quizá a día de hoy, si te vas a introducir en la saga, por el 4, para que todo el tema del tema visual no se te haga cuesta arriba a posteriori, digamos. Y luego sí que saltaría al 3 Reload, porque ya tiene esa modernidad, pero a la vez sigue manteniendo esas mecánicas quizá un poco más simples que ha vivido mucho del 4 y del 5 también. Entonces está como en un punto medio, entonces es como que la evolución tiene sentido, ¿no? Empiezas por el 4, que a día de hoy es el que más anticuado se ha quedado, porque no hay un remake, solo está el Golden con el contenido adicional, y luego está el 3 Reload con el remake, que está súper chulo, pero sigue siendo simple, y luego ya saltaría al 5, porque con el 4 y el 3 te has acostumbrado a toda esa cantidad absurda de mecánicas que hay dentro del juego y que tienes que tener en cuenta. Y en el 5 tienen todavía más. Entonces, como ya le he escogido a las básicas que están en todos los Persona, la mecánica de cómo organizar tu tiempo durante los días, etcétera, ya en el 5 vas con una base de lo que te tienes que esperar. Porque si empiezas con eso, tienes tantas que puede ser abrumador. Es una locura. Entonces, si os introducís ahora mismo en la saga Persona, pues sí, la verdad que la recomendación es 4, 3 Reload y 5 Royal, a poder ser, chicos. Royal. Sí, o sea, parece muchas veces que en muchas versiones de estas la versión deluxe es como, es lo mismo, pero no, en la Royal es de las pocas quizá donde dices, que es casi la segunda parte del juego, es otro juego. Es otro juego, o sea, tiene contenido adicional, pero a nivel de historia, no solo a nivel de cositas secundarias que puedes hacer, sino que a nivel de historia también tiene contenido adicional que le suma, si yo no recuerdo mal, aproximadamente entre 30 y 50 horas, depende de la rapidez y con el nivel que tú llegues, digamos, hacia el contenido. Es una locura, le suma mogollón de horas. No solo le suma horas por tema de historia, sino porque todas esas vamos a llamar misiones adicionales que puedes hacer durante todo el juego, que se han añadido desde el principio del juego, no es como un DLC cualquiera, que dices, sí, te has pasado el contenido principal del juego y luego tienes un DLC que te da una misión extra, que es muy larga y es muy chula y tiene su propia historia. No es eso, o sea, es como que está integrado en todo el proceso de todo el juego. Está muy bien hecho. Entonces, está muy guay. Está muy guay. Solo lo notas si has jugado al anterior. Eso si es. Si no, lo ves súper fluido. Eso y es. además que cambia el juego mucho, porque yo cuando me pasé el Persona 5 normal y luego hice el Royal, es que hace que sea mucho más moderno. O sea, es decir, la jugabilidad, los cambios que hacen de jugabilidad son de puto genio. Hacen que sea mucho más agradable jugar, mucho más especial, más emocionante. No claro, sé, por ahí va que a nivel de quality of life improvements, que eso se nos suele notar un huevo. En los RPGs especialmente siempre hay la típica puta mecánica tediosa que dices, joder, si le cambiaran esto sería el juego perfecto. Y en el Royal hacen muchas cosas de estas, tengo entendido. Sí. Yo no he jugado al original, solo el Royal. Sí, pero y mejoran cosas como que los bosses, a lo mejor en el no Royal, algún boss será como muy bien, normalito. Sí, los han balanceado. Que ahora son más especiales o tienen cosas más que sientes la personalidad, sí, más del boss. Pero bueno, sí. Yo el Persona 3, bueno, así por... Una cosa que me gusta mucho de los Persona en general es el enfoque del día a día, ¿no? Es decir, tú lo que haces es separar la parte de investigación en lo que son las mazmorras, para decirlo de alguna manera, con la de separar el día. Entonces, si alguien no ha jugado, yo una cosa que estoy haciendo ahora con el Persona 3, porque como mi vida es un poco diferente, es que me gusta eso de jugar un rato, haces pues un poco las rutinas diarias y luego de repente pausas y sigues más adelante y haces las mazmorras o vas cambiando. Me gusta mucho que se pueda cortar la jugabilidad casi en cualquier momento. Es verdad que a ti te motiva a seguir porque quieres saber, pero si de repente tienes que parar, es un juego que se puede parar y seguir como día a día un poquito. No es un juego de esos que te quedas, no sé cómo explicarlo. Me parece como muy rutinario. A excepción de las mazmorras, quizá, ¿no? A excepción de las mazmorras, pero que justo quizás en el 3 no tanto. Porque creo que es más fácil cortarlas de raíz, las mazmorras. Porque cuando viene la parte histórica y de la historia, digamos, es más corta. No es como un Palacio del 5 que dices, sí, puedo parar, pero no te acaba de molar parar, ¿no? Te apetecería... Sí, quieres seguirlo. Quieres para hacerlo del tirón. Sí. En el 3 no te pasa eso. El 3 es mucho más separado. Por contexto, de nuevo, para alguien que no conozca nada Persona, que igual si sigue aquí, a lo mejor lo hemos perdido ya porque hemos hablado mucho de Persona. Yo como noob del Persona quizá puedo ayudar a hacer esa transición de alguien que no sabe a alguien que entiende cómo va el rollo. Como todos, según tengo entendido, son adolescentes que tienen su rutina del día a día, literal, de ir al cole y luego tienen tiempo por la tarde. Pues está esta parte del juego donde tienes la experiencia de la historia del personaje con los otros compañeros, los otros integrantes del mundo y de la historia.
ese es el día a día, ¿no? Lo que decía Luis, de pues vas, te pasas un día y es algo rápido y fácil que puedes como hacer en tu día a día también, ¿no? De alguna forma de, Sí. pues me paso un día. Y luego, lo que me parece que también hacías tú, Luis, es que el fin de que tienes más tiempo es cuando dices, venga, me meto a la mazmorra, que es la parte más RPG de mecánicas, y no es... O sea, son las dos partes del juego que molan igual. Es decir, son dos muy diferentes y las dos molan muchísimo. Sí, Entonces, no sé puedes cómo tener... lo han hecho, pero funciona la fórmula increíble, la verdad. No, es verdad que es súper inmersivo el día a día y mola mucho hablar con los personajes, las interacciones, desarrollar las relaciones con cada uno de esos personajes. Es decir, que no es solo pasar por ellos por delante y punto, y eso es divertido, sino que es una experiencia en sí, el de la simulación de tu personaje dentro de ese mundo. Eso es. Y luego Eso está tienes muy la bien. parte más RPG de que si me pongo la mazmorra con este equipo, me compro tantos objetos, me voy contra el boss que tiene estas mecánicas, ¿sabes? Hay como estos dos juegos dentro del juego y que tienen eso, ¿no? De plan, de lunes a viernes y luego las mazmorras de fin de semana, ¿no? Mm. Y eso es verdad que a mí me gustó del 5 de lo que he jugado, que no he jugado entero, pero Same. sí que molaba mucho eso. Ya. Sí, aquí me vais a echar al final de esto, ¿eh? Bueno, no Por pasa haber nada, jugado. yo he dicho lo de Nintendo, tú no has jugado al Persona 5, no pasa Es nada, verdad. está todo bien. Nadie es perfecto. Bueno, pues nada, nos quedamos con recomendación de Persona. No podía ser diferente Persona en tampoco. general, sí. Sí, exacto. Sí. Hemos empezado con el 3, pero veo que al final hemos hecho esta recomendación de 4-3-5, Sí. ¿no? Que Natalia y yo solo queríamos hacer un podcast para hablar de Persona. Efectivamente, o sea, nosotros solo Lo necesitamos un tenía espacio para hablar de Persona. Lo demás ya Vale. es secundario. Sí, sí. Pues nada, ahora vamos a la siguiente sección, ¿vale? Porque nos quedan un minuto y pico, no nos da tiempo de abrir ningún otro juego tampoco tal. Hemos hecho un poco resumen de Persona. Yo creo que está chulo para alguien que no conozca Persona ver si le puede gustar o no el atractivo, pero yo creo que es verdad también que este juego lo tienes que probar para ver si te gusta o no. Porque yo lo Sí. veía desde fuera como un, hostia, no me apetece tal. Y un día que dije, venga, voy a darle la oportunidad tal, luego dije, vale, ya sé por qué hablan tanto esta gente. Es verdad que está muy chulo el juego. Así que nada, si de alguna forma te consigues que te llame la atención, es un juego muy, muy guapo para meterte de lleno. Por eso, pues tiene esos dos juegos que lo mantiene refrescante en sí mismo, no es... Ahí sí que tiene los ciclos de repetición de ahí, pues día a día es mazmorra, pero el loop se hace fresco por eso. Pues tienes como la parte de los día a día y la parte de las mazmorras que vas como alterando y no sé, creo que es aparte de lo que lo mantiene fresco a nivel de... Sí, además cada vez es más toda la agradecido. O experiencia. sea, a lo mejor empieza lento, pero luego cada vez es más fácil. O más interesante incluso. Entonces, yo creo que eso es lo que te acaba el camino, enganchando. ¿no? Es guay. Sí. Sí, tal cual. Vale. Genial, pues pasamos a cambio de sección. desmitificando a la industria. Vamos allá. A mí me gustaría empezar un momento con la sección de Desmitificando la Industria con hablar unas ligeras palabras sobre nosotros y qué hacemos en la industria. Porque nos hemos introducido al principio del podcast, pero en realidad hemos dicho, bueno, somos Lluís, Albert y Natalia. Bueno, Albert el Sierras, perdón. Y Natalia. Nadie sabe qué hacemos. Nadie sabe qué hacemos. O sea, en realidad, ¿sabes? Entonces creo que en esta sección podría ser un buen momento para retomar una ligera introducción, quizá un poquito más a fondo de cada uno, porque en la sección de Desmitificando la Industria la idea era hablaros un poco de qué cosas pasan en la industria y desmitificar un poco qué ocurre, porque hay mucha gente que lo primero que dice, buah, yo quiero dedicarme a hacer videojuegos porque es increíble, es el trabajo de mis sueños. Y bueno, pues como personas que se dedican a trabajar en la industria, creemos que ese pensamiento está muy guay y que de verdad que si quieres hacer videojuegos, pues es un trabajo estupendo. Si te gusta, puedes hacer cosas muy chulas. Si te gusta el trabajo de hacer videojuegos. Pero que no hay que olvidar que esto es un trabajo. Vale, dejadme que haga un apunte aquí, porque siempre he buscado la manera de hacer que se entienda y creo que acabo de encontrar una muy guay para cerrar lo que acabas de decir. Es como decir, ¿me gusta ver pelis o me gusta crear películas? O sea, ahí sí como que está muy claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Nada. Y creo que en videojuegos cuesta más ver esa diferencia de entrada. Luego una vez estás dentro lo ves. Es posible. Te dan la cara de que flipas. Es posible. Pero si tú analizas y dices, no, me gusta mucho ver series o ver animes y luego quiero hacerlos. O sea, es como... Ya, hostia, no es lo mismo. No tiene nada que ver. ¿sabes? O sea, pero nada. Claro. Entonces tienes que analizar de plan, ¿me gustará ser actor? ¿Sabes? O me gustará ser cámara. O sea, tienes que analizar todos esos roles dentro de todo lo que es crear una película. Efectivamente. Por mucho que te gusten las películas. Entonces ya analizas este trabajo mucho más objetivo. Sin embargo, en videojuegos es
yo por lo menos he cometido el error, creo que como todo el mundo, de meterme en videojuegos porque me gustan los videojuegos. Sí, Ya. Y no me paro ni a efectivamente. pensar qué trabajo haré dentro de la industria del videojuego. Eso O sí, es. pero me he engañado de que sí, es la polla porque son videojuegos. Y Eso no, es. tengo que analizar el trabajo en sí de si me va a gustar este trabajo. Sí. Y aquí podemos Tal cual. introducir pues, lo que hemos hecho de trabajos y damos contexto de quiénes somos y qué hemos hecho dentro de la industria, porque no hemos hecho todo tampoco, hemos hecho algunas cosas. No, claro. Pero Entonces, bueno, venga, empezamos por Luis, el Por mayor mí. de los- Dale, de los Luis. tres. Ojo. es el que venga. más experiencia tiene, por lo tanto, Hostia. creo que es justo que Sí, empieces la mía tú. va a ser cortita. Vale, bueno, pues yo ahora justo ahora ya no Ya. estoy en la industria. Bueno, estoy de Cierto, alguna pero manera. llevas Ahora muchos mismo, años. Sí. Estás Sí. dando clases en la industria, ¿no? Ahora mismo doy clases. Doy clases de diseño de videojuegos, principalmente, y de producción. Mi experiencia es de diseño de videojuegos y producción, básicamente. Aunque yo empecé como programador, eso es verdad. Me pasó, ¿Ves? como ha dicho Albert, estudiando algo que creía que me iba a acercar a los videojuegos, pero no necesariamente porque te guste. A mí programar no me gusta. Entonces, soy programador, pero no me gusta ser programador. Así Ajá. que cuando hice las prácticas, después del ciclo superior de programación, las hice en una empresa de videojuegos y ahí es donde descubrí que podía ser diseñador. Que para el que le Claro. pille un poco de tal, que es el perfil que nunca nadie entiende y siempre que decimos diseñador parece que solo es dibujar, es pensar por qué el juego es divertido. Entonces, como hice las prácticas de eso, luego ya me metí en una empresilla de diseño móvil, hice ahí algunos juegos ahí y algunos pinitos de diseño de videojuegos, y luego ya estudié la carrera de diseño de videojuegos y a la par estuve trabajando en muchos juegos móvil y es donde más me curtí, la verdad, y es donde ves que las cosas no son como tú te imaginas. Y hay mucha matemática, hay muchos números, hay mucho Excel, hay mucha documentación, hay Sobre todo Excel. muchos diagramas, sí, Excel. Natalia, es no como empieces la- con el Excel, ¿eh? No, pero justo en diseño creo que es la única herramienta en la que coincidimos todos que siempre se usa. Porque otros te dirán, bueno, pues mira, este motor, o a lo mejor haces estas cosas de esta manera, o utilizas esta forma de documentar. Pues puede cambiar, ¿vale? Pueden cambiar. Pero en Excel, estamos todos de acuerdo que Excel se usa si eres diseñador de videojuegos. Entonces, nada, ya llevo... Espera, que estoy pensando. 13, 14 Haz años. las cuentas. 13, 14, ¿Cómo? 14. 13, Eso es un 14 montón de años, tiempo, sí. sí. En realidad es un poco más, pero siendo sinceros, yo creo que si sumamos el tiempo efectivo, diría que 14 como mucho. Mm. Que son Entre muchos, diseñador... como mucho, como si fuese nada. ¿sabes? Ya, a ver, Pero- lo gracioso es que aunque sean 14, la experiencia no es completa. Es decir, los videojuegos abarcan tanto que a lo mejor mi experiencia es brutal en unos aspectos y tengo cero experiencia en otras cosas. Entonces, sí que es cierto que en los últimos años he sido más productor o project manager o art producer, etc., que diseñador, pero sí, ya es un tiempo. Pero aún así siento que hay muchas cosas que sigo sin tener ni puta idea. ¿Sabes qué dices? Hostia, da igual. Siempre pasa. Da igual, ¿eh? Vale. Porque es un mundo enorme. Así que nada, esto soy yo. Besitos. Claro, yo por eso decía la analogía del cine me parece más básica para entender que el trabajo del cámara no tiene que ver con el trabajo de iluminación, que el de sonido, que el de no sé qué. Hay como muchos roles extremadamente diferentes entre sí. No tienen por qué tener ni puñetera idea de lo que le hace el otro, pero es el trabajo conjunto de todos estos bajo la supervisión de un director, con el productor, que ahora entendemos también la figura del productor gracias al cine, porque creo que si no nos entiende muy bien, es lo que hace el productor. No pasa nada, ahora Qué entramos pesado, ¿sabes? a discutir en lo que hace un productor, no pasa nada. Exacto. Aquí vamos a Es defender como- la figura del project manager, ¿vale? Es como Que esto también que el quede tipo de claro. película, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un tipo de peli que de otra. También. ¿Sabes? Es Claro, como si quisieras animación, poner, por ejemplo. o superhéroes, o el Claro. oeste, ¿sabes? No vete a saber, ¿no? Y claro, yo por ejemplo estaba mucho en móvil, pero menos en consolas. Entonces es que no tiene nada que ver. Y luego No el tiene tipo nada de que ver. juego, es que el tipo de juego. O sea, yo hacía muchos juegos, pues a lo mejor arcade, puzzle, runners, bueno, en fin. Ya Sí, y iremos te metes hablando en un luego. RPG y suerte en la vida. Porque Claro. Sí. como Entonces, diseñador eso es una locura de diferente. exacto. Hay cosas que se complican o que son un enfoque muy diferente. Y al revés, los que vienen de juegos de acción con combate, igual luego les metes en dinámicas o diseño de monetización, ¿sabes? Pensada más Y se integrada en pierdan, móvil, sí. free to play y tal, y no tienen ni puta idea, claro. Claro. Es normal. ¿Sabes? Y es muy fácil hacer un mal videojuego. Es muy fácil. Sí, Es muy fácil. sí. Sí. Eso es Muy cierto. Como difícil dicho de otra hacerlo forma, es muy bien. difícil hacerlo Y bien. muy difícil hacerlo bien, También. ¿sabes? Parecen Sí, lo sí. mismo, pero no. Son cosas diferentes. Es muy tengo fácil hacerlo juegos- mal y muy difícil hacerlo bien. Son dos dificultades por separado. Tengo juegos muy malos en mi haber. Y me han, Todos. han enseñado mucho. Eso te iba a decir, que lo bueno de esos juegos es que te enseñan a hacerlo bien después, así que hay que pasar por ellos también, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Eso es. Por Que ahí por ese irá tipo de cosas hay que el pasar. primer día.
Vale, Eso es. Natalia, venga, ahora te toca a ti. Llévanos un poco por tu Bueno, background. pues yo no tengo tanta experiencia como puede tener Luis, por lo menos no tantos años. Pero bueno, también Sí, soy muy tengo mayor. yo mis batallas. Tampoco eres tan mayor, venga ya. Pero No es es el verdad que abuelo eres el Cebolleta, más por mayor. cierto. No, Ha aparecido el Luis no es abuelo Cebolleta como Cebolleta. figura, pero no es él. No ¿vale? es él, no es él. Mm. Pero bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando como productora en la industria, en una empresa de outsourcing, y la verdad es que me va muy bien, me gusta mucho el rol de productora, pero no empecé así. En realidad empecé como parte del equipo de artistas, más concretamente del equipo de rigging. Y aquí es donde yo voy a hacer un inciso porque Luis ha dicho antes el rol del diseñador, que nunca se entiende muy bien qué es lo que hace. Pues imagínate, De cuando rigging. dices El rigging. rol del No se sabe ni qué es. ¿De qué Efectivamente. habla esta chica? Entonces, bueno, por supuesto, gente que está dentro de la industria y está en un departamento como puede ser el de animación, quiero yo pensar que comprenden bien lo que significa ser rigger y la figura del rigger. Pero para los que podéis estar, que no tenéis ni idea, porque no tenéis por qué saberlo, vamos a ser sinceros, ¿vale? Sí, rollo, nos gustan los videojuegos, pero no sabemos todavía nada de cómo se hace un Efectivamente, videojuego. es completamente normal que no lo sepáis, ¿vale? Pues dentro de los departamentos que conforman un equipo de producción de un videojuego, pues está el equipo de rigging, que se encarga de hacer los sistemitas que van dentro de los personajes para que los animadores puedan hacer las locuras que hacen con ellos y moverlos como se debe, ¿vale? Así pues, yo era, ahora ya no, marionetistas, pero digitales, en realidad. Cuando tú haces para las marionetas que se hacían antes con las manitas, que no me estáis viendo porque no hay cámara, Yo sí pero te veo, ellos yo me sí te ven a veo. hacer cosas raras con la mano, ¿vale? Vale, Estaba la cruceta una puntualización, con- Natalia. sí. Para entender el rigging, porque es que soy el Madre. de estos de que estamos en la industria y a lo mejor yo tampoco tengo nunca del todo claro lo que es un rigger. Es de forma muy simplificada, de nuevo, para los que están empezando a entender lo que es rigger o animación de videojuegos. Sí. Ponerle los huesos al personaje para Sí. que luego el animador pueda mover esos Ujú. huesos. Sí, así De pues forma más muy visual simple es se eso. podría entender así, ¿no? Sí. Vale. Es Luego es más básicamente complejo porque están los controladores Es y todo, jugar a pero ser bueno. Dios, ¿no? Una cosa sí. así. Vale, entonces Nah, vale, eso tampoco. sería rigger. Sí, Natalia o sea, empezó por ahí. Tú coges el personaje que sea y como tú, como persona, ¿no? Tú tienes tus huesos y tus músculos que te ayudan a moverte. Si no, no podrías moverte si no existieran. Pues básicamente los personajes de los videojuegos funcionan igual. Necesitan unos sistemas internos para poder animarse. Pues el rigger es el que crea esos sistemas dentro del personaje para que los animadores lo puedan coger y hacer esas animaciones tan chulas que veis. Pues yo hacía eso, yo empecé haciendo eso. Era una locura. Me gustaba un montón, me sigue gustando un montón. Pero bueno, yo a futuro siempre me veía más en un puesto de project manager, porque en realidad me gusta mucho, soy bastante organizada en temas de trabajo y bueno, pues era una organización interna que yo me hacía para mí misma siempre, que me gustaba hacer constantemente. Y me llegó una maravillosa oferta de trabajo para cambiar de rol y la acepté y bueno, pues los años pasaron y sigo siendo productora a día de hoy y la verdad es que no tengo ninguna intención de dejar de serlo, por lo menos no a corto plazo, así que como figura de productor supongo que más o menos todo el mundo puede entender lo que es, pero en caso de que no, No, básicamente... de hecho, mi asunción es al revés. Nadie entiende lo que es un project manager o un productor, a menos que lo haya sido. Ya. Esto es así. Sí, eso es cierto. Pues básicamente los project managers en los videojuegos, bueno, hacemos una infinidad de cosas, también te digo, pero a grandes rasgos, básicamente nos ocupamos de intentar hacer que todo el mundo esté alineado y sepa exactamente lo que hay que hacer, para cuándo hay que hacerlo y que el proyecto salga en los tiempos y en los presupuestos que se espera, dentro de lo posible. Esto no siempre es posible, ¿vale? Nunca es posible. de Normalmente hecho. nunca es posible. El plan original nunca sale bien. Nunca, Esa es una realidad. nunca. Pero tu trabajo como project manager es intentar que luego la realidad se desvíe lo menos posible de tu plan original, ¿vale? Porque el plan original lo hiciste por algo, ya sea por tiempo o por dinero, por algo se hizo. Por Sí, lo tanto, sí, sí. pues eso es. Así que, pues eso es lo que hago Para yo ahora sumar un mismo. poco a la definición, Natalia, también yo creo que entendí desde dentro yo lo que era la posición del productor como... Es decir, hay lo que decíamos, ¿no? Un montón de gente que está despegada del que tiene al lado, porque su trabajo es uno muy concreto que tiene que hacer muy bien, el otro tiene que hacer su mismo trabajo, y hay mucho de esto. Entonces, el que unifica todo esto y lo pega, digamos, para que salga algo en común,
es también el productor, ¿no? O sea, el productor es el pegamento entre todas esas partes independientes que forman un videojuego, ¿no? Por Sí, eso, el rigger, el efectivamente. animador, el moderador, el de concept, el de diseño, el de programación, el de Se ha finanzas, olvidado de mí. No. O sea, todos. O sea, hay un montonazo de peña involucrada Yo voy en a- el proceso de creación de un videojuego. El productor es el que es el punto de contacto entre todos ellos. O entre los leads de cada uno de esos departamentos, ¿no? Pero Yo- Hay una palabra que me gusta mucho que es la de facilitador. Que además es Sí, una persona sin duda. que hace que las cosas vayan easy going, ¿no? O sea, un Eso es, poquillo sí, básicamente. de tal. Yo Sí, me a quedé la, sin lista, a la lista de departamentos que ha dicho Albert, solo quiero dejado añadir alguno, ¿eh? una. ¿vale? Posiblemente te hayas dejado más, pero hay una que yo quiero mencionar siempre porque, aunque tú te la hayas dejado en este momento, y si la has dicho, lo siento porque no te la he oído. No, ¿vale? he mencionado 4 por encima. Hay además. una que quiero hacer especial mención porque siempre se deja fuera, muchas veces, y es clave en cualquier desarrollo de videojuegos, y es ¿Cuá? QA. No sabía. Estaba ¿ves? súper hipeado, no sabía cuál ibas a decir. Era No sabía si ibas a QA. decir Sí, música Cuba. también. Pues, Pues también, Sí, eso, pero exacto. O sea, por ejemplo. QA He dicho se sonido deja antes en el fuera cine y no he dicho sonido siempre aquí, pero- y son los encargados de asegurarse que el videojuego cumple las expectativas que tiene que cumplir. Es que si no se pasa al QA, luego el juego no vale de nada, porque si no funciona. Sí, pero hay no mucha vale de gente que nada. invierte muy De hecho- poco en QA y esos videojuegos se notan, chicos. Así que por favor nunca subestiméis al QA, que dentro de la industria están muy infravalorados y no se merecen eso. Que y conste. es trabajo de futuro, ¿eh? Pero la Efectivamente. coña es que el QA está evolucionando que flipas y Ujú. ahora ya no es QA como lo conocemos, sino el Agile QA que se anticipa muchas cosas, tiene código, desarrolla, es como... Bueno, es que voy a decir muchas palabras y no sé si todo el mundo... El pero bueno, DevOps, ¿no? es como un DevOps que ahora es QA o alguna cosa así. ¿Sabes? Sí. Entonces, Bueno, si alguien está Introduciendo conceptos interesado... DevOps, pero bueno. Exacto, Eso es- entiendo, sí, Investigad. Hoy hablaremos Eso un día es. del QA. y tal. efectivamente. Pero te toca a ti, Alberto, introducirte, por favor. Adelante. Bueno, la mía es menos que Luis y menos que Natalia. Como, Pero eres muy soy el más gracioso. joven. Ah, eso no lo tenéis, ¿eh? Bueno, sí, Luis. Joder, Luis es más gracioso que yo. En Bueno, eso estamos de acuerdo. Eso lo decidirá la gente. A mí Yo Albert me aparentemente parece soy más la gracioso. ogro, por algún motivo. No sé. ¿Cómo? Yo soy el ogro, aparentemente, en esta relación Sí, de tres. Natalia Sí, es la Natalia, mala. Por algún motivo. no juegas en esta liga de graciosos, tú no estás. Lo No, sentimos, no, ¿vale? no, lo ¿Juegas sé. en otra? De hecho, La de... Antes de ir con Albert, sí me gustaría decir una cosa. Porque para que veáis un poco la persona de Natalia, estamos hablando de que se fue de animación, porque yo me he ido de diseño a producción. Y dices, bueno, no es que tengan que ver. Por favor, No tienen que ver. no. Pero, Ya has empezado mal, ¿eh? Yo no era animadora. pero dentro de lo que cabe, yo qué sé, hablas con los departamentos, con todos, eres más o menos, tienes comunicación. Pero Natalia se ha pasado de animación Que a no. producción. Que me he pasado de Rigger. Bueno, pues Vale, de pero Rigger, Rigger Rigger está dentro de es decir, animación. de lo más friki a tener comunicación con gente. Lo ¿Sabes? digo muy mal, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde se viene la realidad. Que a lo mejor Natalia no es la más simpática, ¿no? Puede ser. Oye, Puede ser. pero bueno, a lo mejor si es yo un soy poco tomaja. Rigger aún. Es un poquito Claro, Rigger aún. nunca Ya, se puede deja de ser. ser Rigger. Nunca Cuando se hables deja de tus ser Rigger, experts de chicos. viaje, verán que estás mal de la cabeza. Pero ya llegará el momento de esto. Se Pero, sale bueno, antes de la droga que del rigging, ¿no? Es lo que nos quieres Efectivamente, decir. efectivamente. Genial. Se aprende mucho del ring. Vale, perdón. Vale, Albert, por favor. nada. No, es muy buen apunte especialmente para introducir y comparar mi perfil con el vuestro, porque yo vengo sí que de un perfil puro de gestión. Es decir, yo nunca he pasado por 3D, o sea, modelado 3D o concept o animación o rigging o nada, y luego he dado el salto a producción, con lo cual mi figura es un poco rara. Es decir, para lo que tiene que hacer el productor es verdad que no es necesario conocer todos los tecnicismos y los procesos de tal, sin embargo, evidentemente es un plus Un tremendo. plus. O sea, Sí. se nota muchísimo Sí, cuando sí, un sí. productor viene de background técnico del tipo que sea, a la hora de producir esas partes. Porque entiendes mucho más las conversaciones, puedes anticipar mucho más los problemas y puedes, como decía Natalia, asegurarte de que todas las partes estén alineadas en muchos temas que si no los conoces en profundidad no puedes anticipar y dependes más de los leads o de que el equipo sea comunicativo y funcione bien contigo, pero que luego es parte del productor también conseguir esa parte, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de explicar y entender la parte del otro y ser esa figura, como decía antes, ¿no? Que cohesiona todos los equipos a una, ¿no? Que se entiendan, porque claro, por mucho que el productor sepa, si el de diseño no se entiende con el de arte, va a haber hostias, haga lo que haga el productor. Entonces, como persona ignorante, dentro de los procesos de ambos, puede estar bien el hacer preguntas para indagar en eso y que en el proceso de hacerlo se cohesione el equipo, porque esa es otra cosa que vemos en el desarrollo de videojuegos, que al principio a lo mejor no parece tanto, es o el equipo está muy cohesionado o
los proyectos se caen por culpa de esto. Sí, O sea, Es verdad. sí, es verdad. totalmente. Es súper heavy. Entonces, por eso también la figura del productor es clave en esos proyectos difíciles, que son la mayoría, por no decir todos, el hecho de conseguir de que no se maten los del tal equipo cual. entre ellos. Por eso que Sí, la es visión de importante todos, también ese además. aspecto. En esta Y nada. conversación entran muchos puntos de abrimos un melón que iremos tocando, Exacto. no os preocupéis. Poco a poco, sí. Por eso, por reivindicar un poco también la figura de los productores, ya que los tres lo hemos sido o somos, pues eso. En mi caso la experiencia es bastante más breve. Empecé con un típico proyecto de estudiantes en el máster de videojuegos donde juntamos pues, equipo de arte, equipo de diseño, equipo de programación, equipo de marketing / producción para hacer un primer proyecto, y es de lo que queríamos hablar hoy, pero igual hemos sido más... primer podcast de contexto, un poco de industria, y luego hablaremos brevemente de este primer videojuego como primer tema, porque es el que a lo mejor llegará a más gente que se está queriendo introducir y el más útil, creemos. Entonces yo pasé de eso directamente a producción de outsourcing, igual que Natalia, de alto nivel. O sea, rollo, pasé de lo más indie, lo más tirado de somos 4 chavales aquí haciendo un videojuego, a estar produciendo juegos pues AAA y todo esto en el departamento de arte exclusivamente, que eso es otra historia. Muy diferente ser productor de todo un videojuego en un estudio También. a estar en outsourcing. Ambos tienen sus propias dificultades. No creo que uno sea más fácil que otro, porque uno tiene el trato de calidad con cliente y tal, y el otro tiene un tema de calidad conjunta con muchos departamentos a publisher, pues en este caso, ¿no? De si es en un estudio. Son diferentes, pero... A la vez no. Más fácil, a la vez no. Está, a la vez no. Pero sí. Creo que eso está más claro cuando lo experimentas, que fácil no es el hecho de que sea outsourcing y solo hagas producción de arte concept o producción de arte animación. No, y al menos el hecho de que hables con cliente, yo creo que suma muchísima complejidad. Sí, bueno, desde mi perspectiva, vaya. Sí. Y nada, este es un poco el background. Y queríamos empezar precisamente pues con eso, ¿no? Tu primer videojuego, ¿no? Te mola la industria, quieres empezar a hacer tu primer videojuego y quieres hacer el World of Warcraft, ¿no? Pero mejor. Ese es el... Siempre lo quieres hacer mejor. Sí. Porque está claro lo que falla en el World of Warcraft. Tú has jugado al World, ya sabes, en plan, es que, tío, mira, tienen que hacer esto, no sé qué, entonces... No se enteran estos tontos, tío. Que ya vengo yo a hacerlo. Eso lo hemos hecho todos, ¿vale? O sea, no pasa nada. Si todos hemos sido el cuñado de los videojuegos. Exacto. No te sientas atacado o atacada, ¿vale? Eso es normal. Todos hemos pasado por ahí y a eso venimos a contarte nuestra experiencia en esos primeros videojuegos, ¿no? De sí, esto yo lo puedo hacer o vamos a hacer esto no sé qué, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que volvería quizá a Luis, que es el que tiene más experiencia en pasar por muchos ciclos de hacer videojuegos, de plan, vamos a hacer esto, no sé qué, y además da clases de diseño y tiene muchas historias que contar. Es el que más background nos puede dar en esto, así que... Mis alumnos cada año es lo mismo. Además se retroalimentan y es como que, bueno, tú has dicho lo del WoW, que eso está muy bien. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar que también todos quisimos hacer algo así. Bueno, no todos, yo, por ejemplo, soy de esos que no ha cometido ese error porque ya lo había cometido en la primera empresa donde estábamos. Vale, que me aterrizaba más. Pero sí que era muy habitual que, aunque no cometas el error de un World of Warcraft, dices, pues hago un juego de plataformas. Y un juego de plataformas tampoco es una tontería, ¿sabes? Que al final todos los juegos tienen muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Por eso creo que es una industria que el crunch existe, pero también porque es que hay muchas cosas que hacer. Siempre te olvidas alguna cosa. Subestimamos... Es que no sé por dónde empezar, Albert. Subestimamos todo. Subestimamos la interfaz, subestimamos la implementación del diseño, subestimamos la creación de los assets, subestimamos millones de cosas. La experiencia, principalmente. Y creo que lo peor lo peor, en realidad es lo mejor. Pero una cosa que pasa mucho en los juegos es que cualquier pata que esté mal hará que tu juego sea una puta mierda. Entonces, sí. Claro, tú empiezas un juego y la realidad es que no tenéis ni puta idea. Nadie sabe nada. Entonces... tú puedes a lo mejor tener mucho gusto o anticipar cosas, pues a lo mejor a nivel artístico, ¿no? O tienes esa capacidad de ver eso, pero no puedes ver si se siente bien el salto, no puedes ver si el crecimiento del juego te apetece seguir jugándolo, ¿no? No sabes si la música va acorde con, si los menús son fáciles de hacer, no sabes cómo de difícil es programar todas esas mecánicas, esas dinámicas, todo es los sistemas. O sea, al final hay tantas patas que el primer error es subestimarlas loquísimamente. Pero loquísimamente. Y claro, el WoW es como el sumum de todos estos conocimientos metidos en una, ¿sabes? Y ya creo que hacer un 2048 bien hecho es un tiempecito. Es decir, al final
que se sienta bonito, que se sienta suave, que esté equilibrado el color, que se sienta bien, que pueda funcionar en 14.000 dispositivos distintos, como puede ser el móvil. He dicho 14.000 no por fliparme, es que hay 14.000 más o menos. O sea, hay un montón, ¿sabes? Solo yéndote, cuando te vas a Google Play y subes tu primera aplicación y ves que son eso, 14.000 dispositivos y dices, ¿quién va a probar todo esto? Pues obviamente no lo va a probar nadie. A lo mejor tienes que recurrir a una empresa externa que lo pruebe, entonces vas a invertir un dinero o directamente asumes que no va a pasar por ahí o quitas 15.000, no 15.000, pero 5.000 dispositivos porque subes el SDK, ¿sabes? Yo qué sé. Todas esas cosas son un montón de... Es como una puntita de iceberg que de repente abajo hay de todo y no las conoces. Y todas son importantes, todas son dramáticas y todas pueden hundirte completamente. Y o sea, yo aquí vamos, con lo que conecto yo desde el punto de vista de productor, que empecé ya como productor en el primer videojuego donde nadie sabía nada. Entonces, imagínate un productor que no sabe de videojuegos, no sabe de producción tampoco y tiene que producir un videojuego. Fue muy curiosa esa experiencia, vivirla como precisamente desde la ignorancia absoluta. Fue muy interesante. Y veo de lo que has dicho que hay dos factores aquí importantes. Es el hecho de que todas las patas son igual de importantes y como una falle todo se va a la mierda. Y esto es importante porque un videojuego no deja de ser una experiencia inmersiva y en el momento en el que hay algo que te saca, te vas. O sea, estás fuera del videojuego. Es difícil volver a conectar con el resto de patas de videojuego. Sí. De un juego sin música, le falta algo. Un juego donde la jugabilidad es penosa, mal. Un juego que es feo o que tiene mal arte, también. O sea, como que te pueden sacar de mil maneras, ¿no? De la experiencia. Que la cámara está mal, que no sé qué está mal. O sea, siempre cualquier cosa que pase, que esté mal, fuera. ¿Qué pasa? Que cuando quieres conseguir que todo esté alineado, entra la segunda parte de lo que decías, que es los recursos o el tiempo o la estimación de cuánto vamos a tardar en hacer esto. Que ese es el segundo error común. Uno es desechar una parte porque a lo mejor no tenemos expertise aquí y no nos molestamos en hacerla porque, bueno, el resto está muy guapo y no, pero es que el arte es la polla o no, es que las mecánicas son súper divertidas. Ya, pero si falla alguna de las otras cosas, el juego normalmente se cae. Muy buena tiene que ser las otras patas, que a veces puede pasar. Dices, bueno, la música tal, pero lo otro es que es tan bueno que tal, pero no suele ser tu primer videojuego tampoco. Con lo cual, en el primer videojuego, una de las prioridades sería eso, ¿no? Que esté todo más o menos balanceado a nivel de calidad. Es decir, poner atención en todo y no descuidar nada. Y el segundo es que para conseguir esto vas a necesitar muchísimo tiempo al principio. Con lo cual, el scope de lo que quieres hacer tiene que ser muy humilde también, porque si no, es que... Ahí es donde yo quería entrar ahora. Yo, la recomendación que tendría para cualquier persona que intente hacer aplicación o videojuego, me da igual, por primera vez, sé que todos tenemos muchas ganas, queremos petarlo, todos queremos trabajar en Naughty Dog, todos hemos pasado por eso, ¿vale? O sea, bueno, igual en Naughty Dog no quieres trabajar, también te digo. Bueno, pero me explico, ¿no? En plan de todos tenemos esa idea de yo quiero ser lo más en la industria y por lo tanto tengo que darlo todo y eso no quiere decir, no quiero decir que no, efectivamente, no, pero para tu primer videojuego estás aprendiendo. Keep it simple, básicamente. O sea, menos es más, ¿vale? Totalmente. Es mejor tener una única mecánica que funcione increíble, ¿vale? Es mejor una mecánica que funcione increíble para poder dedicarle todo el tiempo posible a que sea divertida y que enganche y luego el resto de departamentos hagan su trabajo de la misma forma. Es decir, el arte tiene que ser así y tiene que ser increíble. No quiero ponerme a innovar, no quiero ponerme a hacer... Que no quiere decir que no puedas innovar un poco, entiéndeme. Pero... menos es más, sobre todo para tu primer videojuego. Y es mejor que una cosa funcione increíble a tener 50 que funcionan de forma mediocre, porque no va a funcionar. El Temple Run, uno de los mejores ejemplos que te puedo enseñar de esto. Temple Run. Hace una cosa y la hace genial, ¿no? Hace una cosa y la hace genial. Yo he echado horas absurdas al Temple Run y después del Temple Run al Minion Rush porque me hacía mucha gracia que fuesen Minions. Pero es el mismo puto juego, o sea, es lo mismo, básicamente. Funciona increíble. Es una mecánica. Tú solo tienes que hacer así, en tu móvil para de un lado a otro o para arriba y para abajo para saltar o agacharte y ya está. No tiene más. Es que no tiene más. Pero engancha y sin embargo flipas. Es curro. Efectivamente, y es un montón de trabajo. Te puede parecer que no, pero eso es un montón de trabajo. Pero es mejor que esa única mecánica que tienes esté pulidísima y sea entretenida. No necesitas más. De ahí aprenderás un montón de cosas, porque te voy a decir una cosa, hasta que pulas la mecánica, te vas a dar de hostias contra la pared veces incontables. Y es una. Pues imagínate si quieres hacer lo mismo con 200, porque has tenido la brillantísima idea que todos hemos tenido de que tu primer videojuego sea un RPG. Pues no. El RPG, vamos a dejar claro, es la peor idea, probablemente estamos de acuerdo. Desde luego para un primer videojuego es peor idea. Para primer videojuego probablemente sí. Es el peor género para empezar, ¿no? Estamos de acuerdo. Probablemente totalmente. sí, para empezar, olvídate, no. Algo simple, o sea, menos es más.
Es la impaciencia que también se entiende por la edad que tenemos cuando empezamos en la industria. Tenemos 18, 20 años que queremos empezar no sé qué, no sé cuántos. Ujú. Es que como persona estás flipada en todo lo que hagas. Sí. A nivel profesional, a nivel de hobbies, o sea, te crees el rey del mundo y quieres ser el rey del mundo. Entonces es muy difícil no caer en ese error. También Claro. entendemos que ya hemos pasado por ahí y sabemos que lo difícil que es no caer en eso, pero si tienes la capacidad de a lo mejor ser objetivo en ese momento, pues oye, a lo mejor te va a ayudar en ese aspecto. A eso es a lo De que hecho, me el refería Temple con el Run- comentario de todos hemos querido trabajar en Naughty Dog. Sí, entendemos. El Temple Run es muy buen ejemplo porque se ve que es acotado, ¿no? Se decimos, Sí. tenemos en la mente que es acotado, pero sin embargo empezamos a sacar solo lo que pueda tener un Temple Run. Tiene la mecánica, como ha dicho Natalia, del swipe, que sí, que se tiene que sentir muy bien, pero Ujú. además tiene una mecánica de chunks, es decir, cómo la aleatoriedad de todos esos chunks. Esos También. chunks hay que hacerlos. Todo ese arte que tal, hay que cambiarlas. Tienen que adaptar perfectamente y tienen que hacer Efectivamente. una conexión entre ellos perfecto. Pero es que además tú lo que quieres es tener una retención del jugador. Entonces necesitas que la gente no juegue 2 veces y diga, ay, qué bien, sino que tiene que verse motivado por objetivos. Entonces metes Efectivamente. más cosas, metes cosas que te impulsan a hacer eso, metes récords, metes ver a tus compañeros qué tal van, porque el Temple Run, si no recuerdo mal, podías competir con tus compis de Facebook. Sí, eso vino después. Eso vino después. Eso viene después. Vale, pero bueno, Sí. tienes esas cositas. Pero es que además también quieres monetizar. Entonces, si quieres monetizar, también piensas en todas esas movidas, cómo las tienes que monetizar. Pero es que aunque las pienses a nivel de diseño, hostia, las tengo clarísimas, hay que implementarlas. Si de Ujú. repente tú tienes que pagar... Pues claro, el Temple Run ya es antiguo, ¿eh? Esto ha cambiado mucho y ahora es a lo mejor un poco más accesible, pero tú tienes que hacer una pasarela de pagos, esa pasarela de pagos tiene que funcionar y en el caso de no funcione, y por lo pronto puede haber... Bueno, de hecho tengo una historia con esto. Por lo pronto puede haber un error de que a lo mejor alguien pague pero no reciba su premio. Tú Ujú. tienes que tener un sistema por detrás que permita contactar a esta persona o que la persona pueda decirte algo y tú puedas Sí. darle ese premio y solucionarle ese problema. Es decir, un triste juego puede tener millones de problemáticas que van completamente al margen de tus conocimientos y del juego. Como puede ser el Efectivamente. cómo pagas las cosas, cómo promocionas ese juego, cómo lo pones en las redes. Bueno, es que millones de cosas. Y estamos hablando de un juego que os hemos dicho que es un caso de una mecánica más controlable, Eso es. más específica y sin embargo es un drama, ¿sabes? Porque lo es. Porque lo es. Hay un montón de Y- cosas. y Te vas a encontrar con recordemos- todo. ¿Quién se encarga de que todo esto vaya bien? No sé qué, todas estas Hombre. cosas tan súper bien. El Project productor, ¿eh? Manager. Yeah. Resulta que sí hacía cosas el cabrón. O sea, ¿eh? todo el mundo se piensa, y esto de verdad, pequeño inciso sobre el Project Manager, te lo juro, seré breve. Todo el mundo se piensa que los productores no hacemos nada. Pero solo metes tareas en Jira. Jira es un software para de gestión de tareas, ¿vale? Por favor. Si solo haces eso, bueno, te voy a ¿Habéis decir visto el una meme? Perdón, la o sea, mejor bueno, producción termina. es la que no se nota. Si del juego Eso sale es. cuando tiene que salir y tú de verdad te has pensado que yo no estaba haciendo nada, es cuando mejor he hecho mi trabajo. Solo diré eso. Ya está. Sí, Podemos seguir. Espera, es que me gusta ese momento perfecto para recordar el meme de a un loro le... o sea, ¿lo habéis visto este o no? Vale. Claro que ¿Cuál sí. de los El loros? meme es... El del meme loro. es- aparece o sea, hay un loro y dice... Es una noticia que dice... Le enseñan a decir a un loro ¿qué tal, ¿Cómo cómo vas? vas? Y le dan el título de Project Manager Sí. o algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces me hace mucha gracia comparar esto, que es como la idea que todo el mundo tiene con lo que acabas de describir también, Sí. que también pasa al revés, ojo. Cuando la cosa se tuerce, y en videojuegos ya os digo yo que se va a torcer, Siempre. vais a dar gracias a Dios de que tenéis al productor ahí. Porque Sí, vais a ir a llorarle todo el rato a él y él va a hacer todo lo que puede para que dejéis de llorar. Yo creo que solucionar el problema, precisamente para que se dejes ve de el llorar. problema en eso, ¿no? Es decir, sabes la incidencia de un project manager precisamente porque cuando el project manager lo hace bien es dramático. ¿Sabes? Mm. Si fuera bien, como ha dicho Natalia, no lo notarías, pero cuando la producción está mal, cuando lo has planificado todo mal, cuando todo no se sostiene, realmente es cuando tienes un proyecto de mierda. ¿Sabes? Cuando lo No, no. sufres, Sí, sí. ¿sabes? O cuando Entonces, todo está bien para que producido, veas. pero pasan movidas de. Ahora Bueno, el eso publisher también. nos dice que no sé qué. Ahora ha salido este juego que no sabíamos Sí, nada. sí, Y lo es que el mismo sea. juego que nuestro, pero mejor. Pero cuando Mm. hay movidas tochas, ¿a quién le vas a llorar? No, claro, al project manager. A- De al hecho, project manager. si el cliente viene y se queja, bueno, es que hoy no es el Todo, día, ¿no? todo. de contar batallas, ¿no? Pero No, hoy Claro, no, pero pero bueno. otro día sí. es que hay tantas historias en las que el project manager pone la cara y le cae la del pulpo y el equipo no es consciente. O sea, a ver, al final somos todos Sí, a una, muchas veces porque es sí, verdad que a veces sí, claro, pero al final se trata de que todos los departamentos trabajen bien. Y el project manager, como ha dicho antes Albert, es un poco el pegamento porque habla con todo el mundo. Precisamente el Ujú. cómo vas
es una pregunta para ver qué tal todo, porque luego en su cabeza tiene que montarse una película de cómo se coordinan todas estas movidas, porque cada cosa es dependiente de otra de alguna manera. Pero ya no solo el desarrollo, sino la felicidad también y la alegría de otras cosas. Sí. Si tienes que hacer unos tiempos o tienes que ir a un jefe y demostrarle que está valiendo la pena ese desarrollo, si hay que hacer algún tipo de demostración de datos, ¿no? De eficiencia o de, yo qué sé, de resultados. Es que ahora no me sale ninguna palabra, macho. He perdido todas las palabras. De defender al equipo. Es verdad, esto no lo hemos dicho, pero es muy importante eso también. Bueno, se habrá pasado seguro. Donde muchas veces vosotros salís a defender al equipo porque claro, como punto de conexión también entre publisher / cliente, en cualquier productor siempre va a haber alguien por encima del productor entre el equipo y esa figura tal, ¿no? Está el productor. Entonces, claro, muchas veces pasa algo y la imagen desde fuera es, hostia, ¿qué pasa con esto en programación? ¿Qué pasa con esto en arte? ¿Qué pasa con esto en QA? ¿Qué pasa con esto en tal? Que tiene muy mala pinta. Y entonces es el productor el que, si ha hecho bien su trabajo preguntando cómo vas... El cómo vas, por favor, no lo ignoréis, ¿vale? O sea, es por algo. Os juro que sí. Entonces vale, el productor sabe cómo va todo el mundo, sabe cómo está todo el mundo, sabe por qué ha hecho todo el mundo lo que ha hecho y puede decir, no, mira, pasado esto, no sé qué, el equipo ha hecho tal, hemos hecho tal, hemos decidido que tal. Vale. Y entonces, gracias al productor, también se salvan muchos de esos problemas y sobre todo que no lleguen al equipo. Parte de esta negatividad. O sea, hacemos una especie de filtro de toxicidad para que no llegue. También, ¿no? Por eso siempre tenemos cara de deprimidos. No sé... ¿El qué? Perdona, Natalia. Que siempre tenemos cara de deprimidos, es por esto. Claro. A ver, es que es todo mancha todo lo demás. Y antes lo decíamos todos, el tema de que, aunque lo comentaba Alberto especialmente cuando él decía, hostia, yo no vengo de ninguna rama, entonces me cuesta entender un poco todas las patas. Pero es que es importante entender todas las patas, y el meme del loro cómo vas es como no empatizar con lo que está pasando en este caso con el productor, pero de la misma manera que a lo mejor el de programación se queja al de diseño porque le ha pedido una cosa y el de arte se queja al de programación porque le dice que no sé qué. Siempre. Pero eso no puede pasar. Y ahí también el productor muchas veces es el que hace ese efecto de, oye, pero piensa que esto implica esto, o ayuda a entender esa visión total. Y es clave, porque todos los departamentos son muy diferentes y sin embargo todos son importantes para el objetivo final, que es el juego este. Y si un Temple Run tiene toda la mierda que hemos dicho, Imagínate. Juegos de 500 personas con un montón de sistemas conectando entre sí, que pueden fallar por todas partes, sensaciones, bueno, ya hablaremos de este tema más adelante, pero el por qué las cosas se repiten, por qué los AAA salen 14.000 partes, todo esto viene por algo. Eso es, viene por una serie de cosas que precisamente hacen complejo el desarrollo, y las figuras como el productor son esas figuras que ayudan a que esto se haga smooth. Si no, ahora, claro, yo sé que hay una mala imagen, pues porque también hay malos productores, hay mala producción. Hay mucho intrusismo de la producción, en productores que se meten de otros sectores completamente y se meten en el videojuego pensando que es dirigir y hacer una especie de escaleta o de plan de producción de cosas, y no va así. No va de ponerle más ganas, no va de ponerle... No, es que hay cosas que se interconectan hasta puntos que no... de la propia industria que hay que manejar. Sí. Entonces, que ahí es donde se hace complejo. Que se pueden aprender, que todo el mundo puede aprender, yo creo, hasta cierto punto, si tiene las habilidades necesarias, a llevar a equipos de un videojuego. Pero hay que comprender que hay cosas intrínsecas de la propia industria del videojuego que tienes que aprender cómo gestionar, y lleva tiempo porque no son fáciles. Así que yo creo que, a modo de resumen de qué hacer en tu primer videojuego, es básicamente que sabemos que quieres hacer un WoW o un Baldur's Gate, ¿vale? Porque molan un montón, ¿vale? Pero igual, como tu primer videojuego, pues no es la mejor opción. Intenta mantenerlo simple y te vas a dar cuenta de que te vas a encontrar para una mecánica, el desarrollo de una simple mecánica, todos los problemas que te puedas imaginar. O sea, todos los que puedan pasar van a ocurrir, porque es tu primer videojuego y la vas a cagar. La vas a cagar, efectivamente. Y posiblemente, a pesar de ser solo una cosa, se pueda mejorar y tú con los años lo veas, porque en el momento no te lo va a parecer, porque tú la has pulido y es tu bebé y lo quieres con locura, por supuesto, pero tiene cosas, como todo. Quiero decir, o sea, los AAA que salen al mercado tienen cosas. Todos nos quejamos de cosas de los videojuegos de AAA que salen al mercado, ¿vale? Entonces, no va a ser perfecto, eso tenlo en mente, pero te tienes que quedar con la cosa de que lo has hecho lo mejor posible, que le has puesto ganas y que has aprendido, que es lo importante cuando haces tu primer videojuego, que aprendas, sobre todo que aprendas de las cosas que han salido mal
y cómo puedes mejorarlas. Entonces, eso es lo que tienes que sacar de tu primer videojuego. No vas a sacar un juego perfecto. Ya está. Yo quiero hacer una Y Love Your aclaración a lo Manager. que hemos dicho. ¿Y qué? Perdona, Natalia. Y Love Your Manager. Eso he dicho. Hostia, te has pegado demasiado al micro y no te he entendido nada. A ver, otra Love vez. Your Manager. Que quieres a Love tu Your productor. Manager, yes. Sí, básicamente. bueno, ¿Vale? la primera aclaración es que por algún motivo esto se ha convertido al final en parece una especie de terapia de grupo de producers Es terapia de grupo. traumados. Es terapia Esto de es- grupo. Bueno, esa era un poco la idea también del podcast, ¿no? Así que Sí, un welcome to poquito our madness. Un poquito sí. Somos así. Os Pero vais, bueno. a comer un poquito de terapia de grupo de Project Managers en Pero esa es la, todo esa es la podcast, gracia. pero solo un poquito. Y luego, a mí una cosa que me dijeron en una charla de un tío que también explicaba como su experiencia de tuta no sé qué, enfocado a gente que empezaba, es tu primer videojuego va a ser tu peor videojuego. Efectivamente. Está Tal cual. clarísimo. Con lo cual eso ya rebaja mucho esas expectativas a algo más realista de, vale, teniendo en cuenta que va a ser lo peor que voy a hacer, pues no hace falta volverme loco. Y ya te permite una humildad que a lo mejor al principio vas más flipado porque quieres ser la polla y sabiendo que el primero no lo va a ser, ya dices, va, pues no me molesto en hacer el RPG que quiero, el primero hago otra cosa diferente para aprender, ¿vale? Luego, la segunda aclaración es que eso no quiere decir conformarse con cualquier mierda. De hecho, es Eso al es. revés. Si tú haces un videojuego desde el principio mucho más humilde y sencillo, el resultado va a ser mucho mejor. Con lo cual, Efectivamente. lo que decía Natalia, menos es más. Esa frase es a fuego al principio. Me decía mucho mi compañero de producción que colaboraba, bueno, que estaba conmigo en el proyecto este del principio de Ujú. Indie y, hostia, a mí me ayudó también como productor a bajar mucho los pies a la tierra. Él era mayor que yo y estaba curtido en general de más cosas de la vida y decía, menos es más, menos es más, menos es más. Y gracias al moto este que se repitió a lo largo del videojuego, salió al final algo bastante chulo. Pequeñito, humilde, tal, no sé qué, pero muy chulo, ¿no? Gracias a esto. Bueno, no muy chulo. O sea, teniendo en cuenta las circunstancias, chulo. No que fuera un videojuego de la polla, porque efectivamente, como hemos dicho, el primer videojuego es el peor. Y nada, también ligándolo al tema de aprender. Es decir, que muchas veces dices, bueno, pues total, si lo que quiero es aprender, da igual lo bien que quede el videojuego al final. Creo que es una quimera esto un poco. Eso es. Entonces, no es del todo cierto. Es decir, creo que vas a aprender más haciendo un videojuego pequeño y bien Ujú. que intentando hacer muchas cosas por aprender, por experimentar. Creo que Porque también además esa es- no se van a nutrir bien. No, Sí. y el resultado final va a ser eso, una mierda, porque es lo que hay, pero mierda no te ya has centrado en el en nada. sentido malo. De decir, has querido hacer tantas cosas que al final no ha salido nada. O Eso ni es. sale el videojuego, o lo que sale es tan basura que no vas a querer tener ni en el currículum. ¿Sabes, rollo? Siempre mucho mejor. Hombre, eso es Un un caso muy videojuego- extremo, pero sí es cierto que podría ocurrir. Hostia, yo creo que puede pasar, ¿eh? Eso Sí, no sí, sé puede si le pasar, pasa a todo A el mundo. Albert le pasa, porque piensa mucho. Yo como estoy muy Bueno, flipado, eso es otra seguramente historia. lo pondría igualmente. Claro, puede ser. Eso sí. Puedes bueno, sí, destacar sí puede dentro ser. de, bueno, dentro de esta mierda yo hice esto y lo hice muy bien. Vale, puedes destacarlo de alguna forma, pero la recomendación desde la experiencia yo creo que es común de decir, siempre va a cundir más, algo Sí, más pequeño totalmente. y muy bien hecho, o sea, va a lucir mucho más como experiencia en eso, porque, insistimos, si has venido aquí a trabajar, lo que quieres es ganar dinero y para sobrevivir. No ganar dinero para forrarte, sino poder vivir de la industria. Y para poder vivir la industria tienes que trabajar bien, no hacer lo que te dé la puta gana. Mm. De hecho, se puede ver en la si en tu propia tiempo industria. libre, si en tu tiempo libre quieres desarrollar el WoW, adelante. Pero si lo que quieres es ser profesional, tienes que ser realista. Si tienes un equipo de 5 personas, no vas a No puedes hacer hacer Baldur's Gate, no puedes. Tienes, No, y no, qué no perfiles puedes. tienen. O sea, es Sí. que Si sois Claro. 20 mataos de la carrera como éramos nosotros, es que con 20 mataos no llegas a nada, tío. Llegas a muy poco. Yo he sido esa persona. Yo he sido ese matado. Entonces te lo digo a ti, que eres ahora esa persona, si nos escuchas, de relájate, ¿sabes? Rollo, sé muy humilde, muy realista en lo que podéis hacer, con ilusión siempre, pero dentro del realismo, ¿vale? Rollo, hay que disfrutar el proceso también y, como decía Luis antes, es lo peor y lo mejor, ¿sabes? De hacer videojuegos, que es muy jodido, que es muy tal, pero a veces es muy gratificante cuando lo consigues al final. Y eso no lo Y- hemos dicho y también es muy bonito, ¿eh? le pasa a mis alumnos, bueno, le pasa a todo el mundo que a veces queremos hacer un tipo de juego, ¿no? Que nos hace ilusión. Pero creo que también es divertido saber qué podríamos hacer con los que somos. Me explico. Si tú tienes. Claro, hacer el un puzzle clase- al revés, ¿no? De Claro. plan, oye, con la gente que somos, ¿qué videojuego podríamos hacer? Me pasa que tengo muchos grupos que a lo mejor son, me lo invento, bueno, no me lo invento porque pasa, 4 artistas y un programador. Si eres 4 artistas y Ya. un programador, probablemente no hagas cualquier juego, harás juegos muy concretos, porque un programador te limita mucho. Luego hay que ver qué tipo de artistas tienes, si son todos 3D y tienes un programador, pues igual es tiempo de meterse en una experiencia, bueno, que no tienes diseño tampoco, pero bueno, vamos a suponer que alguien comparte ahí ese rol, ¿no? Pues no te vas a meter evidentemente en un
Bueno, en un RPG que no te vas a meter nunca. Pero a lo mejor tampoco te metes en un juego móvil con un montón de interfaces súper complejas, extrañas, porque a lo mejor el programador es un cuello de botella increíble. Y prefieres una experiencia mucho más inmersiva, sin interfaz, de andar por un sitio, a lo mejor más un escape room, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero Sí. sacando a relucir a que los artistas pues hagan unos buenos, lo diré, props, unos buenos escenarios interesantes, chulos, con mucha inmersión, y que tú tengas mecánicas de tocar y poco más, ¿sabes? Porque el programador ya va a ser un cuello de botella y habrá luego que hacer una compilación y tal. Y creo que está guay cuando descubres eso. Señor. Cuando descubres Sí. tus virtudes y dices, pues vamos a hacer esto, yo creo que está bien. Y si se mira un poco la industria, yo creo que pasa. Porque muchos estudios se especializan en un género, o se especializan en tipos de género, o encapsulan conocimiento, porque ahora hablamos mucho del Persona, ¿no? Pero Sí. claro, ves el primero y ves el 5 y no es lo mismo. ¿Por qué? No. Porque llevan aprendizaje de muchísimos años tuneando una fórmula y metiéndole cosas que han hecho que sea lo que es ahora. Y ellos no empezaron haciendo, o sea, el primer Persona, claro, en contraste da puta pena, ¿sabes? Es que es lo que hay. Pero claro, los sistemas, el diseño, las movidas que desarrollaron para el primero, igual muchos los tienes que volver a hacer en código y tienes que hacer un montón de cosas nuevas de arte, pero tú ya sabes las problemáticas a las que te vas a enfrentar y Eso las es. necesidades que tienes. Entonces, creo que es guay que empecéis con poco porque ese aprendizaje se encapsula. Y a veces incluso se encapsula el código. Sí. O se encapsulan total. soluciones, ¿sabes? Entonces, creo que siempre vais a ir a más si empezáis con poquito, porque luego es crecer sobre cosas que sois expertos y por tanto una virtud vuestra, creo yo. Sí, Vamos. si por algún motivo esto creo que es extremadísimamente más importante si eres equipo que tiene proyección a futuro. O sea, una cosa es como individuo, que tienes Claro. que fomentar la humildad individual de tu parte en el proyecto, pero luego como equipo, si veis proyección, ahí sí que es, claramente, haced lo más pequeño que podáis, muchas veces, por esto que dices. Ujú. Pues hacedlo muy pequeño al principio para hacer una experiencia completa y decir, vale, la siguiente mejor. Que un poco la idea del Agile, pero a nivel de como equipo, porque si ya planteamos la estrategia como equipo, es otra. Si ya no es solo el primer videojuego y punto, sino que es una estrategia como equipo, eso es todavía más importante que solo en el primer videojuego, que también lo es. Sí, de, sí. de evaluar tus potenciales para hacer uno. Pero si encima quieres a lo mejor hacer más, si tienes un equipo y dices, hey, trabajamos guay, queremos hacer más, mantén esa estrategia constantemente. No digas, ahora ya somos expertos, ahora sí que hacemos el WoW, sino es, ve haciendo cosas que te lleven al final a ser capaz de hacer el WoW. Esa es la estrategia un poco. Sí. Sí, no por eso... hago 3 o 4 para experimentar y ahora me meto con la locura, sino Claro. hago esto, y vas creciendo poco a poco hasta que de forma natural ya eres capaz de hacer el WoW. Evidentemente siempre hay un salto al siguiente, ¿no? De salto de fe, pero que no sea un salto de fe de la hostia. De decir, hago 2 o 3 pap tal y luego ya me meto en la gran producción de la hostia, porque entonces el palo que te vas a meter va a ser terrorífico, ya sea en crunch, en resultado final o de alguna forma va a ser una hostia seguramente. No suele salir bien esto. O sea, habrá historias por ahí, pero no suele salir bien. Cuando salen las cosas bien es esto. Es un trabajo acumulativo, como ha dicho Luis, o bien de equipo o de bien de individuos en la industria que juntan sus conocimientos para decir, venga, ahora entre todos, gracias a nuestra acumulación individual, podemos construir esto juntos. Y hay que evaluarlo con mucha humildad aún así. Sí, de que el primero a lo mejor tampoco será la hostia, porque como equipo somos nuevos, el segundo sí. Entonces, a lo mejor muchas ideas que son la hostia te las quieres guardar para el segundo, no para el primero. Si eres un estudio con experiencia incluso. O sea que hay mucha humildad en ese aspecto a nivel de creación de equipos. Vale, pues bueno, hemos cubierto bastante terreno. Al final nos hemos quedado sin tiempo para Abremos un melón, pero creo que con día pero más... hemos abierto melones, ¿eh? Hemos abierto Sí, melones. se han abierto por ahí. Al final hemos llegado a salir los cojones, que era un poco lo que iba a pasar. Como siempre. En la parte, no, pero en la parte final. Lo otro lo he mantenido bastante estricto, chicos. O sea, que ha tenido la estructura que queríamos, solo que al final creo que ha fluido muy guay el hecho de... A mí me ha dado pena no hablar de Kojima, ¿eh? Porque como todos odiamos a Kojima, pensaba que íbamos a aprovechar este momento. No hablaremos de Kojima. No os preocupéis. Guárdate la ira para que en el próximo capítulo explote con más fuerza. Y, si queréis polémica, y ya está. Aquí la vais a encontrar, ¿no? Si queréis polémica, la vais a encontrar. Sí. Así que no pasa nada. En realidad tenemos, además de la conversación que hemos tenido, nos han salido unos cuantos melones que además creo que pueden ser interesantes de abrir, tanto de la industria como de propios videojuegos y empresas de videojuegos como podría ser Nintendo.
Sí. Que creo que Cuidado. son melones interesantes a abrir en futuros capítulos, así que Igual hay que mirar de cómo decir esto a nivel legal, que igual nos denuncia Nintendo o algo, sí, seguro. Igual hay que decir ¿Tú crees? Nintendo con M, ¿sabes? Mintiendo. Nintendo. Mintiendo. Mintiendo. ¿Cómo está mintiendo? Mintiendo, ¿no? Es peor, ¿no? Así no atacamos de directos, ¿no? Claro, Entonces, pero legalmente estamos cubiertos porque no estamos diciendo quién, ¿sabes? ya. Hablamos de mintiendo, pero como, no sabemos quién es. Hay muchas bromas, ¿no? El Nintendont, ¿no? El no entiendo, Sí. el No mintiendo. entiendo, lo uso mucho yo. Eso yo lo uso al revés. Yo cuando hago no lo entiendo digo Nintendo. Pero bueno, eso es otra historia. A mí me gusta. Pero bueno, Está bien, ¿no? así como Vale. para quizá ir concluyendo, más que nada, porque no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero nos va a quedar un ya capitulito estamos en el final. interesante. Aunque Una no hora hagamos 20. hoy quizá la sección de abramos un melón, sí que por lo menos mencionar cosas que podríamos hablar en el futuro episodio que pueden ser interesantes simplemente por saberlo. Y ya vamos a ser sinceros, vamos a intentar enganchar a la gente. Somos divertidos, por favor, escúchennos. Exacto. Dicho Vamos a eso. hacer los hooks aquí para que te quedes. Bueno, tenemos lo de Kojima, que ya creo que alguno se quedará a ver. qué Eso es, cojones solo por lo de bajamos Kojima merece la pena. Escuchar a alguien raguear sobre Nintendo seguro que atrae la atención, no sé si buena o mala, pero seguro que llama la atención Sí, también. aquí tenemos dos, el defensor y el atacante. Claro, yo creo que Efectivamente. atraemos a todo el mundo, porque atraeremos a los haters de Nintendo que les van a decir sí, a tope, quememos tal, y a los fans de Nintendo que van a decir no, hijos de puta, con lo cual, bueno, son oyentes igual. Así Por que eso lo digo, así que estará me sirve. bien. Pero bueno, unos temas que habíamos barajado que podrían ser muy interesantes, sobre todo porque sí que es cierto que son también temas de actualidad dentro de la industria, pues eran temas como la publicidad en videojuegos y cómo se está haciendo y el posible futuro de la publicidad en videojuegos que puede ser interesante. El tema de los remakes innecesarios, porque vamos a ser sinceros, algunos están muy guapos y la nostalgia está muy bien, ¿vale? Pero no todos son necesarios a día de hoy, ya entraremos en más detalle. Y un tema súper de actualidad y muy importante que es la A mí inteligencia artificial. me da miedo. Y como a mí me da miedo abrir el melón, pero creo que da para mucho, creo que da un episodio completo, o sea, honestamente, si te pones a hablar. Pero es muy interesante. Entonces, temas como este tipo de cosas, que son cosas que nos afectan a nosotros como personas que están dentro de la industria de una forma u otra, y cómo nos afectan y qué suponen. Así que, pues nada, hoy no, porque nos hemos enrollado a hablar, necesitamos un poquito más de práctica en mantener los tiempos, pero creo que ha quedado un primer está episodio bien, interesting, así que por favor, únanse, somos bastante graciosos y somos majetes. Let's go. Pues nada, Pues, nos vemos en la próxima. No tenemos frase de cierre, ¿no? No, así no que can- es... No así cantamos que- ni nada. No cantamos, Bueno, pero... sí, la canción, Natalia. ¿Te la sabes? ¿La has aprendido? Natalia, tú No. te sabes la No, frase no, de cierre, no, ¿no? no. Todo depende de ti. Es No. que he visto a Natalia su espíritu abandonar el cuerpo de repente. Sí. ¿Qué canción? Canción. ¿Qué dice esta gente? ¿Qué Nada. canción? Lo dejamos por aquí. A la siguiente seguiremos desmitificando la industria. Así que nada, dadnos un follow si os ha gustado y hacernos saber si hay algún tema que Pero, queréis que tío, tratemos. no lo digas Vale. con tanta tristeza, ¿no? O sea, Ya, tío. Nada, bueno, pues nada. danos un hasta aquí. follow, no sé qué, tal. Es que estoy cansado, ya me quiero dormir. Que no, Ya joder, estoy- que nos deis estoy un puto tumbado aquí follow en y la a silla. correr. Eso ¿Sabes? es. Bueno, a ver. Un follow, o me dais un un follow añadir, otra vez. No, no os he añadir hecho caso, podcast, siento. añadir podcast a tu lista de Spotify, importante. Y Importante. eso es, simplemente únanse, somos majos, no sé cada cuánto grabaremos, pero está por ver. Y, y Sí. ya está. A pasarlo Bueno, bien. Pues venga, cuidaros. Chao, chao. A tope. Bye, Hasta bye. luego.